Los quiero dejar con la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. ¿Ya? Ella es la directora de este proyecto de circuito educativo Memoria y Derechos Humanos a 50 años del golpe civil-militar. Así es que los dejo acá para que les dé el saludo la profesora Elisa Araya Cortés, dándoles la bienvenida. Gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todos y todas, a los profesores, a los estudiantes, a los profesionales que nos acompañan. Quisiera decir algo que parece obvio, pero es importante repetirlo. Obvio es algo que uno dice, ay, pero si todo el mundo lo sabe, ¿cierto? A eso nos referimos con obvio. A la importancia de la memoria. La importancia de la memoria es que uno no tiene que aprender todos los días todas las cosas de nuevo. Por ejemplo, yo me acuerdo de cómo me llamo, cómo se llaman mis padres, cómo se llaman mis profesores, cómo se llama el lugar donde vivo, mi dirección. Eso es una memoria para la vida cotidiana. Bueno, ¿por qué estamos como universidad que forma profesores recordando algo que pasó hace 50 años en nuestro país? Donde muchos de ustedes ni siquiera estaban en proyecto de nacer porque sus papás quizás todavía no se conocían. Es importante la memoria en un país porque, al igual que en la vida personal, nos ayuda a saber quiénes somos, qué cosas hemos hecho y qué cosas nos hicieron daño y no queremos volver a hacer. El golpe cívico-militar destruyó la democracia que nosotros teníamos en ese tiempo, en los años 70, y se configuró otro país, otro muy distinto. Hay algunos que les gusta ese país y hay otros a los que no nos gusta ese país. Y hemos conversado y luchado para recordar, para aprender y para no volver a repetir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasó hace 50 años, por ejemplo, es que hubo gente que murió porque pensaba de una manera. Y nosotros creemos, como profesoras y profesores que somos, que nadie debe morir porque piensa distinto a mí, ¿no? Entonces la memoria me hace recordar que no debo, como sociedad, volver a repetir ciertos actos. Pero además, una de las cosas que pasó y las que hemos estado conversando es que la educación, las escuelas, los liceos, las universidades fueron tratadas mal, sobre todo las universidades, las escuelas y los liceos de la educación pública. Y eso nos interesa mucho recordar, reflexionar, aprender y ojalá modificar. En eso estamos, ¿no? No volver a repetir, modificar. Chile tuvo la mejor educación pública del continente. En esta universidad se vinieron a formar los intelectuales más importantes de América del Sur. Y eso tenemos que recuperarlo. ¿Cómo? Aprendiendo de lo que pasó hace 50 años atrás. De la misma manera que ustedes aprenden la receta que hace su mamá en la cocina o su papá, o que aprenden de algún tío, algún oficio, o que aprenden de algún vecino. Eso es la memoria, es algo vivo, es algo importante y es un derecho. Así que nosotros, personalmente yo, me alegro mucho que jóvenes estén acá y que estemos conversando, y que vayamos a conversar con el profesor Luciano y con el profesor Guillermo sobre esta memoria que parece lejos,
pero 50 años en la historia de un país es nada. Y les corresponde a ustedes aprender de esa memoria, reflexionar y voy a decir, ojalá en muchos aspectos no volver a repetir. Así que muchas gracias. Los dejo entonces con nuestros invitados. Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Castro y soy el arroz del bistec hoy día porque acompaño a Luciano, que tiene la principal responsabilidad de presentar el tema. Quiero contarles además que ustedes, con su participación hoy día acá, se hacen parte o son parte, ¿no es cierto?, de las iniciativas que la universidad está desarrollando para conmemorar los 50 años del golpe civil militar. Y nos alegra mucho poder recibirlos en nuestra universidad. Nos parece que estos son los diálogos que necesitamos generar permanentemente con estudiantes del sistema escolar, con estudiantes de los colegios. Probablemente muchos de ustedes por primera vez vienen a la universidad, algunos no. Y esperamos, ¿no es cierto?, que esa sea también la expectativa que ustedes tengan, ¿no es cierto?, de reconocer este espacio como un espacio abierto, propio. ¿Puede repetir la idea? Es que no sé si pararme allá. Es que, pero no va a quedar frente a las chicas. Po. ¿Nos ponemos nosotros? Nos corremos nosotros. No hay problema. ¿Así? ¿Cuál? ¿La primera o la última? Bueno, esto es, su participación hoy día acá es parte de un conjunto de actividades que están en proceso de organización para la conmemoración de los 50 años. Y es interesante incorporar a las generaciones que no vivieron esa época, que probablemente tengan sus referencias construidas a partir de la memoria familiar, de lo que vivieron sus padres, sus abuelos, y la importancia que eso tiene, ¿no es cierto?, es la posibilidad de construir una opinión fundamentada sobre los últimos 50 años de la historia de Chile. Y eso es importante hacerlo no solamente desde saber lo que pasó, sino que también identificar cuáles son las consecuencias de esa fractura social, política y cultural en este país. Hay hechos históricos que marcan el inicio o el fin de una época y el inicio de otra. Y el golpe en Chile tiene esa característica. Por lo tanto, la importancia de conocerlo como acontecimiento histórico es reflexionar sobre las huellas de ese hecho hoy y cómo la vida que llevamos nosotros como comunidad es diferente a cómo pudo haber sido sin ese acontecimiento. Reconocer eso es ayudarnos, ¿cierto?, al análisis crítico de la sociedad, a la posibilidad de cuestionar cómo vivimos y para qué lo hacemos, y sentar las bases, ¿no es cierto?, de una comunidad interesada en su pasado porque le interesa su presente y porque también proyecta un futuro común. Una de las características de nuestra sociedad hoy día es que pareciera muy fragmentada, muy dividida, muy segmentada socioeconómicamente, materialmente, culturalmente y también políticamente. Así que esa es la invitación. La idea es que conversemos, que ustedes pregunten, que se interesen, ¿no es cierto?, en esta presentación y que podamos dialogar desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que significa este espacio, que decía la rectora, es un espacio histórico, y la historia, los espacios hablan de eso también. Así que todo el programa que hay diseñado para ustedes está especialmente concebido desde esa perspectiva, desde el interés, desde la participación y desde la posibilidad de reconocer esas huellas del pasado hoy día.
Bien, me acompaña el profesor Luciano Allende Pinto. Él es profesor del Departamento de Filosofía de nuestra universidad y voy a repetirme a leer su carta de presentación. Pero, por supuesto, Luciano es más que lo que voy a leer. Por supuesto. Es un tremendo profesor, ¿no es cierto? Nos hemos encontrado en distintos espacios. Él es académico del Departamento de Filosofía, doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía Política de la Universidad de Santiago, licenciado en Filosofía de la Universidad Arcis, y un profesional con formación especializada en el área de la filosofía política, la estética y la educación. Se ha desempeñado como docente de aula en la educación media, en establecimientos públicos, en educación de adultos y en la educación superior. Ha trabajado diseñando e implementando programas de desarrollo de habilidades cognitivas y estrategias de aprendizaje con estudiantes de nivel escolar. Actualmente realiza docencia en la carrera de Pedagogía en Filosofía de la OMSE. Y Luciano nos presenta el tema que marca su presentación, ¿no es cierto?, es el quiebre de la institucionalidad a partir de la educación y por qué la educación continúa con la problemática heredada de la dictadura. Luciano. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. También a la Cata, digamos, por la invitación y a todo el equipo que está trabajando en este proyecto importante, pero sobre todo también a los colegas profesores que nos acompañan, a los y les estudiantes que están acá. Siempre un gusto volver a ver además la insignia del querido IMBA, donde di mis primeros pasos como profesor, así que mis saludos también especialmente a los imbanos. Espero puedan también enviar mi retribución y agradecimiento a la profesora Lucía Petit, que entiendo que sigue trabajando allá, que si estoy acá hoy día, tiene que ver con ella también esto, ¿no? Profesora de Historia. No se preocupen que tengo papel en la mano, pero no voy a leer, más que un par de cositas que me parecen importantes a considerar. Invitarles a pensar algunos elementos desde mi área, que es la filosofía, pero también la educación. Siempre que pienso y le doy una vuelta más a la problemática vinculada con la educación en el contexto de la post-dictadura y cómo esta, digamos, irrumpe y transforma nuestra sociedad, se me viene a la cabeza una pequeña frase de un filósofo alemán, Theodor Adorno, que escribe por ahí, por la década del 50, un texto llamado La educación después de Auschwitz. Para quienes no saben, Auschwitz es uno de los campos de concentración, el más emblemático de los campos de concentración que generó el nazismo, donde murieron una cantidad enorme de personas. Además es un ícono del horror, por decirlo así, de la violencia del ser humano contra otros seres humanos. Y en la educación después de Auschwitz, Adorno dice, parte del texto, una conferencia diciendo, la única y más importante exigencia que hay que hacerle a la educación es que Auschwitz no se repita. Es tan fundamental y obvio esto que ni siquiera creo que deba fundamentarla. Es interesante lo que señala ahí, porque miramos la historia, digamos, de nuestro país, la historia latinoamericana, y nos encontramos con que Auschwitz se ha seguido repitiendo. Pisagua, Estadio Nacional, por nombrar algunos lugares icónicos, digamos, y sitios de memoria actualmente, han sido espacios del tipo Auschwitz. Entonces pareciera ser que como personas vinculadas a la educación hemos fracasado como sociedad, como humanidad quizá también incluso, en cumplir ese objetivo. Sin embargo, ese fracaso y esa repetición no debiese ser un espacio para desalentarnos, al contrario, debiese ser el horizonte hacia el cual debiésemos trabajar. Una educación comprometida políticamente, una educación comprometida éticamente, debiese tener justamente ese compromiso de no repetición como un elemento clave.
Ahora, es imposible no repetir algo si no sabemos qué fue lo que ahí ocurrió. ¿Sí? Por eso es que estos ejercicios de memoria son tan relevantes. Pero también entender que esa memoria y eso, comillas, que pasó, en rigor sigue pasando. Voy a decir la primera barbaridad de la mañana. ¿Sí? La barbaridad es la siguiente. El hoy que habitamos y que nos constituye sigue estando constituido por el pasado. El pasado no pasó, sigue pasando. Y cuando digo el pasado sigue pasando, no me refiero solamente a hechos, entre comillas, recientes o personales, como podría ser, por ejemplo, una situación que nos produce un trauma, que nos hace sentir mal y que después la repetimos como síntoma. A lo mejor sigue pasando porque tenemos a veces miedo a algo, que alguna vez sufrimos algún tipo de agresión, y eso que se instala en nosotros, se instala con algo que es así como una huella, que es constitutiva de nuestro presente. Entonces, lo pasado no ha pasado, sigue estando acá. Por eso es que en rigor, cada vez que alguien dice, usted no vivió eso, se equivoca. Lo vivimos día a día. El golpe de Estado sigue pasando. La tortura sigue pasando. Las consecuencias de esa sociedad siguen estando acá. ¿Sí? El modo en que nos distribuimos como sociedad en colegios con altos niveles de segregación es el impacto que hizo la dictadura, que generó la dictadura cívico-militar, en la institución educativa de la que formamos parte, sea como estudiantes secundarios, como colegas profesores, como académicos, como investigadores, etc. ¿Sí? Como funcionarios no docentes de la educación también. Entonces, el pasado no ha pasado, primera cosa. Ojo que también somos griegos, ese pasado de 25 siglos sigue estando acá. Tenemos cierta forma de pensar que tiene una herencia muy antigua y somos también aristotélicos. Cada vez que construimos un discurso del que esperamos que se cumplan ciertos principios mínimos de la lógica, o cuando creemos, por ejemplo, con Platón, que la base de una sociedad debe ser cierta idea de justicia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces quería decir un par de cosas, ¿no? Esta instalación que ocurre con el golpe tiene a lo menos, a mi entender, dos momentos. ¿Cuál instalación? La instalación, digamos, institucional de la dictadura. Tiene a lo menos dos momentos. Uno que es el golpe radical y evidente, tan radical como una demostración de fuerza absoluta, como puede ser bombardear un edificio que tiene 25 personas adentro. O sea, total, ¿no? Así como, completamente obsceno. Por obsceno quiero decir algo que no debiese mostrarse y que sin embargo se muestra. Esa obscenidad del poder convertido en violencia, o mostrándonos su cara más violenta, produce un shock. ¿Sí? Hay hasta canciones sobre eso, ¿no? La doctrina del shock, la querida Ana Tijoux, nos hace pensar muy bien ese fenómeno. En esa medida, digamos, en que se produce un shock, se despliega una forma del poder como pura violencia que es muy propia de todas las formas de dictadura. Detenidos desaparecidos, tortura, ¿sí? Exilio, por nombrar solo algunos elementos. Finalmente, interrupción y destrucción de lo público. ¿Sí? Los sujetos, las ideas, sobre todo, se ven confinadas al espacio privado, sobre todo aquellas contrarias a un régimen y, por tanto, vinculadas sobre todo con las formas de justicia, libertad y bien común. Sin embargo, en Chile pasa algo curioso y que no pasa en otras partes, y es que la propia dictadura produce una institución para consolidarse más allá del momento de shock. Por eso es que acertamos toda vez que decimos dictadura cívico-militar.
ese cívico-militar no tiene que ver solamente con la presencia de funcionarios civiles, es decir, no militares, en el gobierno que se construye, sino la transformación de un estado de excepción radical, de interrupción de la democracia, a una suerte de democratización, entre comillas, muy entre comillas, de esto que la dictadura produce. Eso tiene, o se da, más bien, con formas de producción de un nuevo tipo de régimen estatal. Por eso es que la Constitución del 80 es importante para la dictadura. Por eso es tan relevante la necesidad histórica de ponerle fin. Es decir, los 80 siguen pasando hoy día en ese sentido también, ¿verdad? Otro elemento clave de la institucionalización de la dictadura es precisamente la transformación que hace a nivel educativo. ¿Sí? Recordemos que la última ley promulgada por la dictadura fue precisamente la ley de educación. ¿Sí? Desde ese lugar se produce un tipo de sociedad, se construye sociedad. Una de las cosas que voy a leer es una cita de Freire, que quiero comentarlo un poquito. Que dice el querido maestro, ¿no? Autor de otros textos de la pedagogía del oprimido. No hay práctica educativa, dice Freire, sin sujetos, sin sujeto educador y sin sujeto educando. No hay práctica educativa fuera de ese espacio-tiempo que es el espacio-tiempo pedagógico, como este, por ejemplo. No hay práctica educativa fuera de la experiencia del conocer. Hay que también rescatar, por decirlo así, eso que aparece muchas veces medio menoscabado, como son ciertos contenidos, que técnicamente llamamos experiencia nociológica, dice ahí, Freire. No me voy a detener en ese concepto. Que es la experiencia del proceso de producción de conocimiento en sí. No hay práctica educativa, dice Freire, que no sea política. No hay práctica educativa que no esté envuelta en sueños. No hay práctica educativa que no involucre valores, proyectos, utopías. No hay entonces práctica educativa sin ética. Y por ética no quiero entender solamente una idea de bien o de justicia que podamos tener, sino el modo en que habitamos y construimos una sociedad. Y otro elemento clave en el modo como se institucionaliza la dictadura, como pasa del shock a su instalación institucional, por tanto, es un modelo económico. ¿Sí? Tenemos las bases generalmente legislativas, la modificación educativa y un modelo económico. Ese modelo económico es imposible instalarlo sin un momento de destrucción de lo público. Y eso nos constituye hasta el día de hoy como sujetos que están atravesados por formas de vida que creen que el individualismo es el camino para solucionar todos los problemas. Ustedes cuando paseen por acá van a ver construcciones que son un lujo el día de hoy, que pueden parecerles, digamos, de clase adinerada. Sin embargo, son el resultado de procesos colectivos, digamos, de ahorro y co-construcción. La vivienda, digamos, por ejemplo, la Villa Olímpica, no sé si alguno conoce la Villa Portales, que queda cerca de alguno de los colegios donde están, son el resultado de procesos colectivos. El neoliberalismo les dice no, vamos a apoyarte individualmente. ¿Sí? El desastre con la salud pública y el paso a un sistema de ISAPRES que hoy día dicen que colapsa, cuando hace 3 años atrás tenían utilidades por 13.000 millones de pesos anuales, que no hacen entender que es mentira que colapsan. También ha sido trasladado a los planes individuales y la solidaridad propia del sistema público de salud destruida.
En educación pasa lo mismo. Ustedes que están muy cerca de dar un paso hacia la elección vocacional, el sistema neoliberal les presenta en mifuturo.cl una lógica de la inversión en sí mismo. ¿En cuánto tiempo usted recupera la inversión que va a hacer en educación? La recupera en 5 años, una carrera de salud. En 3 años, ingeniería en minas. Al final estamos los de pedagogía, justo arriba de teatro, por si acaso. El problema es justamente el modelo que está ahí, porque se supone que educarse es un evento individual y no entender éticamente que la educación es un proceso político y que en el fondo toda educación, la que ustedes elijan, lo que hace es aportar un determinado bien a una sociedad. Mientras no modifiquemos esa posición individualizadora de nuestras vidas, que está en muchos aspectos, digamos, permeada, vamos a seguir atrapados, digamos, y repitiendo esa instalación, digamos, neoliberal que es propia de la postdictadura. Si algo hizo diferente la experiencia de la dictadura chilena de otras dictaduras, latinoamericanas sobre todo, es que en esta transformación en institución, a través de estas leyes y de estas prácticas finalmente, postergó permanentemente la posibilidad de la democracia. Nos quitó la condición de ciudadanos, nos transformó en clientes. A veces somos clientes descontentos y podemos manifestarlo. Y eso está bien, pero no es suficiente. Debemos pensarnos como ciudadanos. Por tanto, pensarnos también desde la ocupación de lo público. Una universidad pública que hoy día que se abre, que abre las puertas, digamos, a estudiantes de otro sistema educativo, se vuelve aún más pública. Ya no solo, digamos, a nivel administrativo, sino que aquí es donde se consolida nuestra tarea. Desde este lugar es que yo quiero que conversemos, quiero invitar también a Guillermo a conversar sobre este impacto de la destrucción de lo público, la instalación de el individualismo en el fondo contemporáneo como la marca en nuestra subjetividad de un golpe que sigue pasando. ¿Sí? Ojo, también sigue pasando la Revolución Francesa. Y hay veces que las instituciones cambian en la otra dirección. Gracias por la invitación a conversar. Gracias, Luciano. A mí me parece que yo quiero optar por quedarme, ¿no es cierto?, con esta idea de cómo el pasado se manifiesta en el presente y cómo no es necesario, probablemente más de alguno de ustedes le ha pasado, ¿no es cierto?, que el mundo adulto descalifica, ¿no es cierto?, permanentemente las opiniones basándose de los jóvenes o de los niños, basándose en el principio de que no estabas ahí, o no habías nacido, o tú no sabes sobre ese tema. Entonces, una forma de democratizar la convivencia en común es validar las opiniones de quienes, claro, físicamente no estaban ahí, o no habían nacido, o no conocen, pero que hoy día viven las consecuencias de esos acontecimientos de carácter traumático social. Así como cuando uno tiene un trauma personal, bueno, los pueblos también sufren esos impactos, ¿no es cierto?, que marcan un antes y un después. Entonces, yo pienso, cuando tenemos un sistema profundamente educativo, profundamente segregado, vivimos las consecuencias, ¿no es cierto?, de ese quiebre. Nosotros. Y no hay que haber nacido antes del 73 o haber vivido el 73 para entender cómo eso disloca la sociedad.
es porque a veces los argumentos del presente tienen mucho que ver con esta idea de el ejercicio de la violencia, que más que condenarla hay que entenderla para saber por qué se produce, que tiene además, ¿no es cierto?, el sesgo de decir que lo que Luciano describía recién, ¿no es cierto?, es lo más violento que ha vivido Chile, ¿no es cierto?, Fuerzas Armadas bombardeando el Palacio Presidencial cuando las Fuerzas Armadas se han creado, ¿no es cierto?, para preservar la institucionalidad. ¿Qué hay dentro de la moneda del 11 de septiembre? Un presidente electo, ¿verdad?, con sus más cercanos, marcando la diferencia, ¿no es cierto?, de estar ahí por el mandato que la ciudadanía le había entregado, ¿no es cierto?, 1000 días antes de ese día. Y la desproporción de eso, ¿no es cierto?, es brutal. Este concepto de obscenidad, ¿no es cierto?, de algo que no debiera mostrarse, pero se muestra permanentemente. Estoy pensando en una universidad del centro, ¿no es cierto?, que tiene una muestra permanente, audiovisual hoy día, ahí, donde uno pasa por el salón principal, por un tránsito de la biblioteca de esa universidad, y está los Joker Hunter bombardeando la moneda todo el día, no sé hasta cuándo, digamos, y verlo, ¿no es cierto?, la imagen. Probablemente muchos de ustedes han visto esas imágenes. Bueno, eso es representativo del significado que tiene ese quiebre. Y hoy día nosotros vivimos las consecuencias de eso, y particularmente ustedes. Y esencialmente, ¿no es cierto?, quienes filian esa violencia institucional, o sea, quienes avalan ese hecho, son capaces también de condenar la violencia que hiere sus intereses. Hay una contradicción bien flagrante ahí, porque tiene que ver básicamente con la idea de que hay cierto tipo de violencia que puede ser legítima y otra que no lo es. Y eso es parte, entiendo yo, Luciano, tú sabes más de eso, eso es la política también, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la idea, ¿no es cierto?, que la política pudo haber sido la causa de ese quiebre institucional. No, la causa de ese quiebre institucional no es la política, como la entendemos todos, o como debiéramos entenderla. Son las decisiones individuales e institucionales que provocan esa decisión de derribar la democracia y construir un régimen diferente. El caso de Chile particularmente es que ese régimen o ese régimen que surge del golpe no solo se conforma con la represión abierta a quienes eran partidarios de la Unidad Popular, sino que deciden de alguna manera refundar la sociedad chilena. Y ahí la presencia del pasado en el presente cobra toda la dimensión de lo que ustedes pueden identificar como lo que vivimos muchos segmentos de la sociedad chilena todos los días. La destrucción de la educación pública como opción legítima, la transformación, ¿no es cierto?, de un acto que es colectivo, porque educarse tiene la percepción permanente de ser un acto simultáneamente individual y colectivo. Es difícil encontrar a alguien que se eduque sin otros iguales a él. Pero lo que nos pasa, ¿no es cierto?, para aprender tiene que ver con nosotros. Pero la construcción de lo común, la idea, ¿no es cierto?, de los propósitos comunes, ¿cuáles son los elementos que están presentes en mi decisión de optar por una determinada carrera o profesión? A propósito de la figura que nos mostraba Luciano, esta idea de estudiar la carrera donde más rápido recupere la inversión que voy a hacer. A través del endeudamiento brutal, ¿no es cierto?, no solamente del sujeto, sino que de sus familias. El hipotecar, ¿no es cierto?, esa idea, demostrar que la carrera universitaria es el fetiche, ¿no es cierto?, para la resolución de sus problemas. El sistema de educación superior en Chile ha crecido sustancialmente, abriendo posibilidad de muchas primeras generaciones de estudiantes universitarios en el seno de familias que nunca, ninguno de sus miembros ha ido a la universidad. Eso puede ser considerado un logro, sí. Sin embargo, una sociedad, un país, un proyecto nacional se desarrolla solo con profesionales universitarios, puede decir uno. ¿Y cuántos de esos profesionales universitarios son necesarios? ¿Qué profesionales necesita Chile para desarrollarse? Nosotros tenemos
al 2025 diagnosticado un déficit de 25.000 profesores en el sistema escolar. Parece que el país necesita profesores, pero la pedagogía no recupera en 5, ni en 10, ni en 15 años la inversión que eso significa. Por lo tanto, parece que nadie quiere estudiar pedagogía, pero el país necesita estudiar pedagogía. Bueno, eso no era así hasta el 73. Las carreras no se basaban en el rendimiento financiero de la carrera, sino que en las necesidades del país, porque había un proyecto. La pregunta es saber hoy día, ¿existe ese proyecto? Un proyecto nacional, ¿no es cierto?, que supera las barreras ideológicas, que nos permite, ¿no es cierto?, luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la discriminación, en todas sus manifestaciones. Entonces, mientras sigamos mirando la vida desde la perspectiva individual, estamos dándole continuidad, de alguna manera también, a esos traumas colectivos del pasado que siguen mostrándose en el presente. No sé si... bueno, ¿qué pasa ahora? Pasa que si alguien quiere hacer preguntas, intervenir, participar de este intercambio, lo puede hacer. Espera, voy a ir hacia donde estás tú para pasarte el micrófono. Aló, aló. Ya es súper simple sobre lo que comentaba recién. Me preguntaba en qué año existía ese proyecto. ¿Y quién lo implementó? Bueno, el país vive en los últimos 3 periodos presidenciales antes del golpe militar, 3 proyectos identificados ideológicamente con 3 posturas políticas, ¿no es cierto?, que son los 3 tercios de este país, digamos. El proyecto, ¿no es cierto?, técnico de desarrollo nacional, ¿no es cierto?, del gobierno de Alessandri, que representa a la derecha. El proyecto, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana, que es un proyecto conocido como la Revolución en Libertad, ¿verdad?, y que transforma esencialmente las bases productivas del país con la reforma agraria, con la promoción de las organizaciones poblacionales y territoriales, ¿verdad? Y el proyecto de la Unidad Popular, que se identifica, ¿no es cierto?, con el socialismo y que también apunta a transformar las bases de la desigualdad social, material y cultural del país. Esos son proyectos, ¿no es cierto?, vinculados fundamentalmente a transformaciones estructurales. Y tienen lugar, ¿no es cierto?, desde los 50 hacia adelante. Eso es lo que se interrumpe con el golpe. O sea, yo no estoy hablando de que la sociedad anterior al 73 sea una sociedad ideal. Está llena de contradicciones, pues está llena de luchas políticas, está profundamente dividida también. Pero hay consensos esenciales, como la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el sistema de educación pública, que no está determinada, ¿no es cierto?, su vinculación con el mercado. Ustedes saben, por ejemplo, la cantidad... Hay periodistas por acá, pero bueno, me voy a meter en el foro. Como la carrera de periodismo es una de las carreras que más se ha degradado desde el punto de vista salarial desde los 80 en adelante, porque fue una de las carreras que era más fácil impartir. Entonces, las universidades tradicionales hasta el 73 y hasta el 80 son universidades con vinculación con las necesidades del país. A partir de ahí, la dictadura crea una serie de universidades privadas cuya lógica es el financiamiento. Por lo tanto, ¿qué hacen? Dictan carreras que sean baratas para impartir y que puedan ser interesantes para quienes las incorporan. Lo que se llamaba las carreras de tiza y pizarro. Exacto. Pero no está en relación a si se necesitan tantos periodistas, se necesitan tantos abogados, se necesitan tantos profesionales de este tipo, sino que en función de una lógica que hasta ese minuto ninguno de los 3 proyectos que yo mencioné había patrocinado con tanta énfasis, que era que el mercado regulara la educación superior. Entonces, el mercado se rige por la ley de oferta y demanda. Si hay demanda, ¿no es cierto?, la oferta se genera. Y se crea esa relación. Y por lo tanto, tu decisión de estudiar una carrera deja de ser una decisión vinculada a los intereses más generales y se transforma en tu decisión individual. Eso, pero... Profesora, ¿ahí hay otra palabra? Sí, me devuelven.
¿Puedo dar otra pregunta? Usted dijo algo como que se ha desvalorizado el periodismo, la carrera. Es un ejemplo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se puede deteriorar la profesionalización de una determinada carrera solo a partir de la predominancia de la demanda por estudiar. Entonces, muchos periodistas, pocos espacios laborales. ¿Qué significa eso? Que un periodista después de 20 años gana mucho menos que hace 20 años atrás, por ejemplo. ¿Verdad? Una proletarización profesional, ¿verdad? Que de alguna manera lo que hace, ¿no es cierto?, es desperfilar profesiones y el sentido social que esas profesiones tienen. Sí. Quiero hacer una pequeña acotación respecto de eso, por lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las pedagogías en ciencias, que son mucho más caras de impartir por el gasto del laboratorio, etcétera, y además en general hay menos profesores de ciencia. Voy a pedir que levanten la mano cualquiera de acá de la sala que le haya tocado estar alguna vez sin su profesor de ciencias disponible porque costó un mundo encontrar un reemplazo para el profesor de física, de biología, De química. química. Ven, a todos nos ha pasado porque faltan profesores de ciencia y las universidades regidas por, atención acá en este detallito, regidas por la lógica de la oferta y la demanda, no imparten pedagogía en ciencia, porque es cara. ¿Sí? Sí se imparten pedagogías, por ejemplo, en educación diferencial, que en un momento tuvo un gran boom, inglés y otras que son, entre comillas, más baratas de impartir. Esta universidad, que es una universidad pública, por ejemplo, hasta el día de hoy tiene pedagogía en alemán y en francés, que son carreras de muy baja demanda, tanto de estudiantes como del sistema escolar. Ahora, ¿por qué se mantiene eso? Porque el horizonte de lo público deben ser las necesidades de la sociedad, no cuánto voy a ganar a fin de mes. En ese sentido, la defensa de la educación pública pasa por una perspectiva crítica fundamental. Y esto quiero decirlo antes de entregar la palabra a los compañeros y compañeras que están ahí atrás. La educación de mercado lo que te propone es que tú transformes tu posición en la sociedad. ¿Sí? Ojalá que logres movilidad, ¿sí? Que ganes más de lo que podrían ganar, digamos, tus padres, madres, etcétera. Lo que propone una perspectiva crítica de la educación es la transformación de la sociedad y sus condicionantes. Y eso pasa en muchos aspectos. Pasa en esta conversación, pasa cuando nuestros estudiantes nos interpelan en un proceso de movilización, pasa muchas veces cuando los estudiantes ocupan la calle como un espacio de discusión pública, no nos olvidemos de eso, y también pasa en nuestras salas de clases, cuando con escasas condiciones, cuando con pocos materiales, tenemos que hacer mucho. Profesor, yo quería un comentario. Si ustedes pudieran referirse también a el cambio de este modelo que hubo pre-golpe, post-golpe, el rol que jugaron los medios de comunicación y que siguen jugando los medios de comunicación masiva. Y sobre todo, me interesa la reflexión por los 30 y tanto, por el rechazo la primera del 4 del 9 y sobre todo el 36% que creo que hoy día sigue valorando el golpe de Estado. Sí, sí. Y si ustedes pudieran aludir a esta obsesión que tiene la gente de creerle todo y estar enchufado todo el día de la televisión y de las plataformas más banales. Gracias. Muchas gracias, profesora. Yo diría que lo que asistimos en la actualidad respecto de cómo los medios de comunicación masivos, que son un modo, por decirlo así, de circulación de información, se transforma a las formas de comunicación algorítmica, que produce un fenómeno curioso y que son las burbujas digitales, donde el algoritmo va seleccionando las cosas que a mí me interesan y si bien cubre mucha gente, uno, por decirlo así, recibe solamente información con la que está medianamente de acuerdo. En esa dinámica,
el espacio para la autocomplacencia individual nuevamente es total, ¿sí? Y por lo mismo empezamos a recibir información, digamos, que no se cuestiona porque no recibo esa alteridad que es propia de la discusión pública. Entonces consumo, piensen la palabra, ¿no? Consumo información con la que estoy medianamente de acuerdo y con mis likes voy diciendo al algoritmo qué es lo que tiene que traer para sí. De ese lugar es el caldo de cultivo perfecto para las fake news y para que se produzca una política de la desinformación. Sin embargo, esto es el desarrollo actual con esta tecnología de un fenómeno que a mi entender es mucho más antiguo y que uno podría rastrearlo hasta, a lo menos, hasta la campaña del no. ¿Por qué? Porque la campaña del no, con su eslogan "La alegría ya viene", produce el paso, entre comillas, de la dictadura a su post-dictadura, bajo el nombre de transición a la democracia, pero lo hace sacando de escena la discusión pública y tomando como tipo de comunicación la lógica de la publicidad. Les invito a ver la película No, pero léanla políticamente y van a advertir que lo que ocurre ahí es que son los publicistas, digamos, quienes ocupan el discurso, comillas, público, pero justamente la posición política que tiene que ver con la apertura, la diferencia, con la posibilidad del disenso, que no estemos de acuerdo, sigamos discutiendo, construyamos lo común, como decía Guillermo, desaparece. Entonces, ¿por qué la lógica de la publicidad se instala como discurso político fundamental? Bueno, porque el ciudadano ha devenido cliente, consumidor. Y el cliente descontento reclama, pero reclama individualmente. Cuando yo era profesor asesor del centro estudiante, en el Liceo Andrés Bello de San Miguel, un liceo emblemático, a veces conversábamos con mis estudiantes en procesos de movilización. Yo les decía, ¿cuál es el objetivo de esta movilización, de esta salida, por ejemplo? Entonces un estudiante me decía manifestar el descontento. Entonces yo le decía, ya, pero entonces si lo pensamos así solamente, quedamos cortos, porque podría ser casi como un ejercicio terapéutico. Estoy descontento, manifiesto, ahora estoy menos descontento, ¿sí? Y en realidad, digamos, la protesta debiese tener como finalidad la ocupación del espacio público, la instalación de elementos en una agenda, o sea, que sea política y no puramente, por decirlo así, terapéutica. Sí. Hola. Por supuesto, sí. Voy a responder más corto, los prometo. Hola, buenas tardes. Don Luciano Allende, le quería hacerle una pregunta, que usted dijo que todavía vivimos en dictadura, pero si para salir de esa dictadura es necesario cambiar el corazón de todo un país, o sea, la Constitución, ¿es necesario eso para salir de dictadura? Sí, en una dimensión sí, y con eso también Que si acaso es necesario cambiar la Constitución para dejar de vivir en dictadura. Voy a responder como filósofo. Sí y no. Pero voy a explicar por qué. A ver. Hay una dimensión de lo que está en juego con el cambio de Constitución que es relevante y es simbólica. En realidad está llena de símbolos. Que estemos en el Salón de Honor hoy día no es casualidad. ¿Sí? El símbolo que tiene una Constitución, la firma que un presidente le pone ahí, no es un hecho menor y es un elemento constitutivo de la realidad. Sin embargo, es completamente insuficiente si en nuestras prácticas cotidianas seguimos reproduciendo el tipo de subjetividad que la dictadura instala como cotidiano, sin la forma en que nos divertimos, por decirlo así, son una renuncia permanente a la posición de ciudadano,
y la repetición permanente de la condición de cliente, estamos dentro, igual. ¿Sí? Si vivimos y creemos que es más importante el yo que el nosotros, estamos en la dictadura, estamos en el régimen que este modelo instaló. Si creemos que lo que le pasa al del lado a mí no me importa, no sirve. Si creo que es más importante el tener, digamos, cuándo recupero la inversión, que cómo construir una sociedad más humana, más justa, y discutamos los términos. Un animalista me dice, más animal, perfecto, discutamos la cuestión. Si no abro eso, no sirve de nada. Entonces sí, porque el símbolo es importante, pero no porque más importantes son nuestras prácticas cotidianas, el modo en que nos relacionamos, el respeto que ponemos cuando escuchamos. Fíjense que una de las cosas relevantes de la destrucción de lo público es la destrucción de los espacios de conversación. Miren el metro, la gente volcada sobre sí mismo, autosatisfecha, mirando información por no más de 2 a 3 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a esos sujetos de toda la edad, de ojo, que después analicen críticamente un discurso político? Nuestros gobernantes son campeones para el tuit e incapaces de construir un discurso coherente. Estamos complicados, ¿no? Bueno, yo tengo 2 preguntas. Primero voy a decir la mía y después mi compañera va a proceder a decir la suya. Tiene que ver un poco igual con la educación de mercado y un pensamiento que yo igual he tenido toda la vida. Y es, ¿por qué el sistema educativo es lineal y ya instaurado desde los niveles más bajos, en vez de que sea un sistema que te haga descubrir tus capacidades y fortalezas desde muy pequeño, para ya en la vida adulta poder ejercer sobre un campo en el cual se pueda explotar nuestras capacidades humanas a libre expresión? Pero ya, ¿Se la puedo repetir? Más lento Sí, en inflexión. Ya, se la repito. Ya la repito, disculpen que siempre me pasa esto cuando hablo por micrófono, perdón. No, pero es que respira, alarga las vocales, ese es mi secreto. ¿Por qué el sistema educativo es lineal y ya instaurado desde los niveles más bajos, en vez de que sea un sistema que te haga descubrir tus capacidades y fortalezas desde ya muy pequeño para ya en la vida adulta poder ejercer sobre un campo en el cual se puedan explotar nuestras capacidades humanas a libre expresión? Ya. Creo yo que lo que está ahí en juego es la lógica de la competencia. ¿Sí? Y muchos mitos que hay en la educación. Uno de esos es que uno es bueno para unas cosas y para otras no. ¿Sí? Antiguamente uno escuchaba en los profesores, no, este alumno tiene techo. Y en realidad lo que tenemos son condiciones sociales desde las que trabajamos. Pero la inteligencia que cada uno de nosotros tiene, no tiene techo. ¿Sí? Es más, cada generación posterior tiene más inteligencia que la anterior a nivel, digamos, de su dimensión neurobiológica. Tienen más redes neuronales. Eso significa más posibilidades que se cultivan o no, que se pueden desarrollar o no. Y eso depende también de las condiciones desde las que comenzamos. Muchas de esas son sociales, ojo. Tienen que ver con el acceso, digamos, a un uso crítico de la información. Tiene que ver con, digamos, con una dimensión que es clave, que es el capital cultural de las familias. Por eso es importante no solamente ir a la escuela, sino también formarse y entender que cuando el profesor me dice lee, no estoy leyendo, en realidad estoy transformando mi capacidad de hacer cosas. ¿Sí? Yo soy muy asiduo a la feria. Y una vez habían 2 hermanos, uno de unos 13 años y una hermana de unos 17, 18, vendiendo los cachureos. Yo siempre miro ahí, he encontrado cosas maravillosas. Y en un momento el chico dice una palabra mal. Y él se da cuenta que lo dice mal. Y le dice a la hermana mayor, su referente, no se dice así parece. ¿Cómo se dice? Y la hermana, primero, están grabando pero voy a decir igual. Ah, que eres hueón. Y lo corrige. Pero lo corrige mal. 2 cosas malas.
primero satanizó el error, le hizo sentir que estar equivocado era casi como signo de falta de capacidad de ser hueón. Vamos a repetir 2 veces la palabra. No lo digo más, lo prometo. Segundo, entonces, digamos, lo afectó emocionalmente. Segundo, no tenía los conocimientos necesarios para además hacer una corrección correcta. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Condicionantes sociales. ¿En qué consiste la tarea de nosotros como profesores? Justamente que donde no están las condiciones, ponerlas. Por eso es que yo insisto, la educación pública se defiende en muchos lugares y uno de esos es la sala de clase. Sobre todo en esa sala de clase donde faltan vidrios, unas ventanas. Con mayor razón. Muchas gracias por su respuesta. La del subcomandante, vamos. Hola, me llamo César y le quería dar a conocer lo siguiente. Si el quiebre de la educación pública quebró a partir de la dictadura militar y cuando supuestamente comenzó la democracia, ¿por qué los mismos de arriba nunca arreglaron la educación pública de por sí, dejando a poblaciones botadas en la ignorancia hasta el día de hoy? Solo se terminan fijándose entre ellos. A lo que voy es que, ¿qué pasó con entregarle al derecho a educarte? Porque para qué estamos con cosas, la educación hoy día en Chile es una mercancía básicamente que solo se fijan en ellos y nada más que eso. Y eso, ¿qué pasó con el Estado si era la idea de un bien común para el pueblo de por sí? Y eso, ¿qué pasó con entregarle el derecho a la educación? Sí, muy vinculado con lo anterior y que debería haberlo dicho, no lo dije en la pregunta anterior, pero lo digo ahora. Yo creo que hay una comprensión de lo que se entendió como excelencia en educación vinculado al éxito. Hay una diferencia fundamental en los conceptos. El éxito siempre tiene que ver con la lógica, digamos, del podio. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? En cambio, la excelencia, en su sentido aristotélico sobre todo, pone en relación con el despliegue justamente de las posibilidades que cada uno podría llegar a tener, de la búsqueda de la propia excelencia y ser para mejor. En un país marcado por la competencia, por la segregación, hoy día en los colegios los estudiantes se distribuyen por capacidad de pago de sus padres. Ese camino, por decirlo así, o eso que se reclama como cómo debiese ser la educación, como un derecho, como tú bien lo dices, orientado al bien común, claramente no está, porque la lógica es la inversión individual, individualizadora también. Porque ¿quién es el primero del curso? Yo. Y vamos reproduciendo, sin darnos cuenta muchas veces, esa misma lógica, que es la que hay que, creo yo, superar. ¿Cómo creo yo que esto sucede? Cuando podemos en una misma conversación citar a Paulo Freire, un teórico de la educación fundamental, a un Aristóteles y a Portavoz. Un rapero de Conchalí, digamos, Negro Andy, que es clave para poder decirnos lo que las cosas son, voy a decir así, ¿no? Esta vez sin garabato, donde las papas queman. ¿Cómo así? Ya, ¿y tu otra pregunta? ¿Tenías otra pregunta? Sí, esto viene aparte. Al principio, cuando la rectora estaba hablando, habló sobre de que hay que tener memoria sobre el tema de hace 50 años, sobre el golpe militar y todo eso. Y a mí se me vino una pregunta en la cabeza. ¿Cómo se vincula la memoria del estallido social en los 50 años del golpe? La memoria del estallido social con los 50 años del golpe. Yo creo que el estallido, por decirlo así, tiene una doble condición. Por una parte es un cuestionamiento radical al modo de vida que produce o que no hereda la dictadura. Eso se expresa muy claramente, esta idea de no son 30 pesos, son 30 años. Es el resultado de formas de desigualdad, digamos, obscenas. Un dato nada más. En los países de la OCDE, el promedio en una empresa, entre quien más gana y menos gana, es de 1 a 6. En Chile es de 1 a 36 veces la diferencia. Sí, en los países de la OCDE, la diferencia entre quien más gana y menos gana en una empresa es de 1 a 6.
en Chile es de 1 a 36. Es un dato, ¿sí? Entonces, ese nivel de malestar... O sea, el que gana más gana 36 veces es más de lo que el que gana del que gana menos. Entonces, ese nivel de desigualdad, evidentemente, es un caldo de cultivo para que emerjan este tipo de, por decirlo así, de interrupciones sociales del espacio público y un cuestionamiento de la institución que genera ese nivel de malestar. Sin embargo, como esa interrupción se produce al interior de una lógica que es todavía neoliberal, no produce tejido político. Y por eso puede ser cooptado por esa ausencia de discurso y discusión que es la fake news. Disculpe. Entonces, ¿sí? Se conecta a la memoria reciente igual, o sea... Es que toda memoria está en el presente y abre futuro. Nuestros deseos, los de más rato también, están articulados de varios acontecimientos. Uno de esos son los 50 años. Otro es la Constitución del 80. Otro es la alegría ya viene. Yo digo que el problema es la sociedad de por sí, porque si usted más bien dice que hay que tener memoria, en el 2019 pasó todo lo que pasó, al año empezaron a implementar los retiros y toda la gente se dio el beneficio de estar mejor en ellos y olvidarse de los problemas del otro, como, no sé, la gente que perdió los ojos, la gente que fue asesinada, secuestrada, torturada. Y aquí en Chile no hay memoria. La sociedad de por sí deja todo de lado por cosas que lo benefician entre ellos mismos. ¿Qué es lo que piensa el cliente? ¿O qué es cómo siente y cómo desea un cliente? Esto creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Vamos a un lugar, queremos una chaqueta, yo soy fanático de las chaquetas. Quiero una chaqueta, la compro, llego a la casa, la miro y como que ya no me gusta tanto. ¿Sí? El sujeto neoliberal desea, digamos, así como ve Reels, 2 segundos pasa el siguiente, 2 segundos pasa el siguiente. Porque el estallido no logra modificar eso, esa subjetividad, es que esa amnesia, por decirlo así, tiene lugar. Sin embargo, esa amnesia es la reproducción de una memoria traumática anterior, que es constitutiva de lo que somos. Por eso es que el golpe de Estado no ha dejado de pasar. Porque digamos, quienes tocó estar ahí y en 50 años más alguien te va a preguntar dónde estaba en octubre del 19, digamos. ¿Sí? Y ahí tú podías ver, por ejemplo, sujetos politizados, algunos, otros que no. Yo recuerdo me tocó una conversación estando ahí en Plaza Dignidad con un grupo de pequeños empresarios que decían, pero claro, porque nosotros que tenemos esta empresa estamos para la escoba. Entonces queremos estar mejor. Pero si ese queremos es todavía yoico, es todavía puramente individual, no hemos modificado la subjetividad que produce la dictadura, que es esta subjetividad marcada por el neoliberalismo. Por eso es que el problema es el nosotros, en el fondo. Eso de nosotros que esta cuestión desarma cuando los pone a competir con sus pares, con, por ejemplo, la lógica del ranking para entrar a la educación superior. Exacto. A través veía, y otros son los condicionantes sociales, por supuesto. Salió un estudio sobre, todavía se llamaba PAA, pero la prueba de ingreso a la educación superior, donde distribuían a los estudiantes que le habían rendido según su ubicación geográfica en la línea 4 del metro. Es decir, desde Estación Tobalaba hasta Plaza Puente Alto. Y el gráfico era terrible porque era una línea descendente perfecta. Era ¿sí? Curiosamente, mayor Tobalaba a menor ingreso, Plaza Puente Alto. Por eso es que nuestra tarea, digamos, y la de nuestros colegas profesores, consiste en desmontar, desactivar esos condicionantes. ¿Sí? Que suceda algo donde un sistema lo que quiere es que no suceda nada. Ok, gracias. ¿Había una pregunta acá? Sí, compañera. Sí.
la pregunta es, yo quiero dar mi opinión con respecto... espérame un poquito. Quiero dar mi opinión con respecto a lo que estaba pasando antes, que yo no veía lo que estaba levantando la mano, entonces como que los oyentes estaban hablando y yo la había levantado antes, entonces pensó que la habían como pasado a llevar. Mi opinión es, yo entiendo lo que pasó antes, lo de la dictadura, todo. En este momento, yo entiendo que hay muchas personas que sufrieron y lo mismo pasa con nosotros, con los sordos. Lo mismo pasa con los oyentes, con las escuelas privadas que son mejores y las escuelas públicas que son mucho peores. O si uno quiere estudiar, tiene que endeudarse, que hay mucha injusticia y yo siento mucha molestia. El 2019, en octubre, para la revista social, ya estábamos todos reclamando por el tema de que hay que pagar por los estudios. Y yo veía como todos los papás tenían que seguir pagando para que pudieran estudiar. Entonces yo creo que, claro, ese es el motivo que provoca la revuelta social. Que ojalá haya un cambio, porque la verdad yo me siento muy molesta. ¿Qué pasa con la Constitución de ahora? La Constitución de 1980. Se necesita cambiar, se necesita un cambiante ahora. Ojalá el presidente Boric pueda hacer un cambio ahora, para que pueda haber un cambio. Ojalá. Siento que no hay apoyo con el presidente Boric. Yo creo que como que no les importa, solamente como que hay un apoyo falso. No hay buena comunicación también. Yo entiendo la molestia de las personas y que no se acaba la dictadura, pero mi duda es cómo poder cambiarlo, cómo se puede hacer eso. Esa es mi pregunta. De frente. Muchas gracias. Sí, yo creo que una de las cosas que yo creo que son claves es que cuando pensamos la política y el despliegue de la institucionalidad, hay que entender que esa es una dimensión de la política. Por eso decía, ¿es necesario el cambio de constitución? Sí, pero al mismo tiempo no. O sea, no es suficiente en ningún caso. En la dimensión institucional, por supuesto que se requiere hacer esa transformación. Pero hay otra dimensión de la política que tiene que ver con cómo nos relacionamos en el nosotros, en la apertura de lo común, como decía Guillermo hace un momento atrás. Esa dimensión, por decirlo así, de lo común, abandonar, que es difícil, porque tú nos dices que no lo hagamos, el sí mismo y el yo aislado, interesado solamente en mi propio éxito, como único destino de nuestras acciones, es una tarea que también es política y que a mi entender es mucho más relevante, porque ahí es donde vamos construyendo un tejido en un sistema que lo que tiende es a provocar formas de aislamiento. Por eso es que la sociedad de masa o la comunicación de masa genera un tipo de relación, un tipo de sujeto entre comillas más o menos homogéneo, pero la comunicación algorítmica lo que hace es aislarnos y nos vincula en las burbujas digitales con gente que está de acuerdo con nosotros. ¿Sí? Hay un documental muy interesante que está en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales, una cosa así. El dilema de las... Sí, no sé. Lo último, bien cortito, ¿sí? Si se puede referir, es que me interesa la Constitución del 80, ¿ya? Porque yo sé que muchos de estos jóvenes van a votar en las próximas elecciones, ¿no? Dice que el centro de la sociedad es la familia. Me parece maravilloso, ¿no? Qué bonito, la familia. Pero, ¿y el individuo? Las personas, eso, un punto. Y lo otro, yo pienso, no sé si estoy segura de lo que voy a decir,
pero yo pienso que es difícil entender lo que tiene una constitución. Nosotros como profe de historia algo entendemos. Entonces, el Estado subsidiario. A mí me parece aberrante que nadie, o sea, que la gente haya rechazado esos dos conceptos. Sí, sí. ¿Ya? Eso nada más. Sí, Gracias. Sí, respondo y vamos a una cosa, yo creo que el texto va a decir algo. ¿Cuál es la base? Si es el individuo, el ciudadano, la familia. El punto es que podamos discutir esas nociones. Las nociones no significan por sí mismas de modo absoluto. Incluso podríamos decir, bueno, lo que significa familia, si no está determinado históricamente en su despliegue, digamos, podría ser o conservador o podría ser incluso un concepto que podríamos llamar revolucionario, cuando pensamos más allá de la familia tradicional, hombre-mujer, judeo-cristiano occidental, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa con otras formas de ser familia, por ejemplo? Una cosa. Que es un elemento. Lo otro, algo que está en la Constitución que es clave y que en su momento permite el ingreso de lo que se llama ahí grupos intermedios. En teoría política hay en general, digamos, dos, la moderna, digamos, dos elementos que son claves. La diferencia entre sociedad civil y Estado. ¿Sí? La Constitución del 80, y en eso consiste el Estado subsidiario, define como grupos intermedios aquellos que pueden operar y actuar para realizar los fines del Estado chileno. ¿Qué significa eso en la práctica? Que fundaciones privadas, ¿verdad?, pueden tener recursos públicos para realizar, digamos, determinadas acciones y funciones y fines del Estado. También que pueda haber, ese grupo intermedio, empresas dedicadas a funciones del Estado. Es decir, el problema, para ponerlo en concreto, ¿no?, el problema de que carreteras que son asunto público, las calles, ¿verdad?, sean privatizadas, lo permite el Estado subsidiario. Claro, sí. Entonces, el hecho de que digamos, el despliegue de los colegios particulares subvencionados tiene que ver con lo mismo. Yo una vez conversaba con una dueña de un colegio que recibía a nuestros practicantes y me decía, nosotros a finales de los, a mediados de los 80, cuando partimos con este proyecto, se nos dijo, tienen que ser sociedades anónimas, porque para allá va la cosa. Entonces, claro, son establecimientos, una sociedad anónima, desde toda su estructura está pensado desde el negocio. ¿Sí? No sé en cuánto estará hoy día, pero hace unos años atrás, por ejemplo, el copago máximo que podían tener los establecimientos que tenían subvención escolar del Estado era algo así como 83.000 pesos. Hoy día debe ser un poquito más. Y con eso hay que educar en ese espacio. Los establecimientos públicos gratuitos, digamos, no tienen ese copago. Los municipales con mayor dificultad de gestión de recursos. ¿Sí? O sea, se quiebra un vidrio en una sala por un pelotazo y hay que sacar 5 firmas antes de que aparezca un vidrio en el colegio, digamos. Y hace que ver otro, por supuesto, cuando llega al anterior. Entonces, un sistema de gestión que es complejo, porque es muy burocrático. En el nombre de la modernización de ese sistema burocrático, esto se transforma en un negocio. Porque al tener platas que no son públicas, sino que son privadas, la gestión es directa. Entonces, siempre hay que desconfiar cada vez que se dice modernización, porque en ese lugar lo que también aparece es una lógica de negocio. ¿Sí? Y tenemos, por supuesto, los colegios privados, donde la mensualidad es de 500.000 pesos, etcétera, cuotas de inscripción. Yo discrepo de que sean mejores los unos que los otros. Si uno piensa sobre todo en la acción docente, yo creo que lo que nosotros hacemos como profesores es más relevante y tiene más impacto. En ese sentido somos mejores los que hemos trabajado y hemos elegido trabajar en colegios públicos, colegios gratuitos. Porque los otros colegios muchas veces reproducen el privilegio que ya está instalado de base. ¿Dónde somos transformadores? Donde hay pocos recursos.
Bien. Me toca ser malo, entonces queríamos solo reiterarles nuestros agradecimientos por haber venido hoy día. Podríamos seguir conversando y sería eterno, pero ustedes tienen un itinerario que seguir y me imagino que tienen un poquito de hambre, entonces hay una colación considerada para ustedes y el itinerario al Estadio Nacional, así que les agradecemos de mucho. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Luciano particularmente por su disposición a estar con nosotros hoy día.